Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes ya estamos pasado el mediodía. Y vamos a ver, como bien dijo el presentador, aspectos esenciales del expediente técnico de obra. Pero vamos a empezar primero con ¿cómo podríamos decir? Con un análisis, ¿no? De lo que es un expediente técnico, más allá de las definiciones, más allá de la parte formal. Toda obra, todo proyecto en general necesita de definiciones de tres elementos básicos: el alcance, el plazo y el costo. Estos tres elementos, alcance, tiempo y costo, alcance, plazo y costo, constituyen lo que llamamos la línea base de un proyecto. Es decir, es como decir el punto de partida del proyecto. Se define un alcance, es decir, qué cosa es lo que tenemos que hacer, qué cosa es lo que tenemos que ejecutar, que llevar a cabo, que desarrollar, en cuánto tiempo lo vamos a hacer, ese alcance específico, y para eso vamos a definir cuáles son las actividades necesarias para llevar a cabo dicho alcance, y además cuánto nos va a costar. Y eso significa que para poder cumplir con ese plazo y ese alcance necesitamos ¿de qué? De recursos. Mano de obra, materiales, equipos, etcétera, que son específicamente definidos o calculados para el alcance y además para ser desarrollados en el tiempo que tenemos, pues, que hemos estimado que va a durar el proyecto. Entonces, esto es esencial en todo proyecto. Todo proyecto requiere de esta definición de lo que denominamos la línea base del proyecto y que en términos contractuales define también el punto de partida del equilibrio económico financiero del contrato, que seguramente han escuchado hablar de ello, ¿no? Entonces, se produce el equilibrio cuando tenemos claro el alcance, lo tenemos bien conocido, lo tenemos bien interiorizado, tenemos claro cuánto va a demorar o cuánto va a durar ejecutar ese alcance y además cuánto nos va a costar. Asociado a esta línea base, existe otro concepto importante que es el tema de los riesgos. Es decir, qué cosa podría suceder, qué cosa podría causar durante la ejecución del proyecto, de la obra, que esta línea base no se cumpla. Recuerden que hemos partido la línea base en base a suposiciones o a estimaciones. En primer lugar hay suposiciones. Suponemos que hay elementos, hay situaciones, hay aspectos que son verdaderos, que son reales y que, como son reales, nos permite a nosotros establecer ese alcance. Bien, luego, esas suposiciones tienen un nivel de incertidumbre. ¿Qué tan seguros estamos de que esas suposiciones van a ser verdad cuando empecemos a ejecutar el proyecto? Entonces, esta incertidumbre, este nivel este poco o mucho o mediano nivel de certeza en cuanto a las definiciones es lo que conocemos como los riesgos. Entonces, los riesgos son situaciones que aparecen durante la ejecución del proyecto y que pueden llevar a que se modifique la línea base porque van a tener un impacto ya sea en el plazo, en el costo o en ambos. Es decir, si debido a la aparición de un riesgo algo cambia del alcance, entonces inmediatamente por el equilibrio que se ha producido al principio se va a perder y tenemos que restaurarlo, tenemos que recuperarlo. Y esa recuperación consiste en modificar el plazo o modificar el costo. Bien, entonces cuando hablamos de expediente técnico, que es el documento pues, principal para poder ejecutar un proyecto, una obra, tenemos que tener claro que este expediente técnico nos tiene que definir el alcance, el tiempo, el costo y además los riesgos. Además los riesgos y muchos elementos que están relacionados pues, con todo esto, ¿no? Por ejemplo, a partir del expediente técnico vamos a desarrollar un plan de trabajo, un plan de ejecución. Este plan de ejecución no solamente va a centrarse en cómo desarrollar, cómo implementar ese expediente técnico, sino también qué más necesitamos, porque hemos hablado de recursos, pero esos recursos pueden ser recursos propios o pueden ser recursos de terceros. Entonces ya entramos en otra dimensión que es la de la procura.
Entonces, el expediente técnico nos ha llevado hacia esta otra necesidad de contratar o de comprar todo aquello que vamos a necesitar durante la ejecución de la obra. No es que el expediente técnico lo diga, pero a partir del análisis y profundización del expediente técnico vamos a poder también planificar toda nuestra procura. Además, teniendo claro pues, que necesitamos recursos de dos tipos, recursos de dirección y recursos de ejecución. Es decir, va a haber recursos que tienen que ver con dirigir la obra, con administrar el contrato, con proteger el medio ambiente, la seguridad, y va a haber otros recursos que tienen que ver con físicamente ejecutar esa obra. Esto evidentemente va a aparecer en los presupuestos, esto va a aparecer en los costos, pero también va a aparecer en la programación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir del expediente técnico vamos a tener todas estas definiciones de riesgos, de recursos humanos, de procura. Y por supuesto, también este expediente técnico tiene que ser desarrollado siguiendo ciertos lineamientos o principios, con lo cual nos derivamos hacia lo que llamamos la calidad. La calidad entonces tiene que ver con hacer bien las cosas, por decirlo en pocas palabras. Bien, entonces ese es el contexto dentro del cual se tiene que mover el expediente técnico. Entonces ahí viene la pregunta, ¿y por qué vemos expedientes técnicos con deficiencias? ¿Por qué la famosa deficiencia del expediente técnico, que es causante de muchas controversias y de muchas modificaciones? Puede haber muchas razones. Primero, no haberle asignado pues, un presupuesto suficiente como para contratar a un proyectista que realmente pueda invertir o pueda gastar todo lo necesario para hacer un buen expediente técnico y tenga que limitarse por esa bajo costo, bajo reconocimiento de su trabajo a manejos, pues, o no llamemos manejos, sino a desarrollos no tan completos, y esto pues genera deficiencia. Esto genera que un expediente técnico pueda tener deficiencia. La deficiencia del expediente técnico en sí mismo es un riesgo. Entonces, siempre tenemos presente que el expediente técnico puede tener deficiencias. Además, hay que tener en cuenta otra cosa. La ingeniería, como ciencia, no es una ciencia exacta. O sea, no podemos decir que un desarrollo de ingeniería va a ser perfecto y va a ser así, tal cual, y no hay posibilidad de que esto sea diferente. La ingeniería es una ciencia más bien de aproximaciones sucesivas, de prueba y error. Entonces, la ingeniería puede ir cambiando en el sentido de que podemos ir encontrando situaciones inesperadas, situaciones no previstas, que al final de cuentas van a incidir en las definiciones de nuestro expediente técnico. Entonces no podemos siempre decir que la deficiencia del expediente técnico sea un problema netamente del proyectista. El proyectista seguramente pues pone todo su profesionalismo, pero tiene limitaciones. Tiene limitaciones de distinto tipo que pueden ser pues temas presupuestales, temas también de intervención, de aprobación, etcétera, que no llegan pues a poder tener un desarrollo completo. Un tema interesante es que a la ingeniería, que es el expediente técnico, se le tiene que asignar todos los recursos que necesite, porque cualquier ahorro que uno quiera hacer en la ingeniería va a tener un reflejo en la obra multiplicado por 10, por lo menos. En otras palabras, si tú te quieres ahorrar un sol en la obra, y eso conlleva a que el expediente técnico pudiera tener alguna deficiencia, en la obra se va a traducir en 100 soles por lo menos, si no me quedo corto. Luego también hay un tema de responsabilidad profesional. El autor del expediente técnico es un proyectista por encargo de la entidad, en contratos donde la entidad tiene que entregar el expediente técnico, obviamente. Cuando es un contrato tipo diseño y construcción, la entidad es responsable de entregar los lineamientos básicos para que ese contratista desarrolle un expediente técnico. Entonces, parte de unos lineamientos básicos que tienen que estar completos, que tienen que estar bien hechos, para que el contratista pueda hacer un buen expediente técnico.
En ese caso va a ser responsabilidad del contratista la calidad del expediente técnico. Entonces siempre hay que tener claro que un expediente técnico tiene un autor, tiene un creador, hecho por algún encargo de un cliente, una entidad pública, que da lineamientos básicos para que se pueda desarrollar ese expediente técnico. Entonces, si esos lineamientos básicos no están bien, el expediente técnico va a arrastrar los errores. Si esos lineamientos básicos están bien, están mejor, están completos, entonces hay menos probabilidad que se cometan errores en el expediente técnico, pero además hay que darle los recursos necesarios para que el expediente técnico se desarrolle. Personalmente he trabajado en empresas de ingeniería que desarrollan proyectos de ingeniería, que en otros países no lo llaman expediente técnico, y estadísticamente, más o menos, porque no es exacto, el costo de la ingeniería bordea el 8 al 10% del costo del proyecto. Es decir, es un dinero importante porque justamente lo que se busca es que la obra nos cueste lo que hemos estimado que va a costar y no que nos cueste más. Pero cuando se produce una deficiencia en el expediente técnico, la obra nos va a costar más. Y no se trata de que el contratista está buscando adicionales, se trata de que el expediente técnico está llevando al contratista a la necesidad de pedir adicionales. Asumamos un momento que esos adicionales no hubieran existido porque ya estaban en el expediente técnico, ya formaban parte del alcance. ¿Qué hubiera significado en términos de costo y plazo? Probablemente que la estimación de costo y plazo hubiera sido más alta, hubiera tenido un mayor costo, hubiera tenido un mayor plazo. Entonces no es que la obra nos esté costando más caro, es que la obra está costando lo que siempre debió haber costado. Entonces, y está demorando lo que siempre debió haber demorado. Entonces hay que tener claro también que todo tiene una limitación. El contratista está limitado a ejecutar lo que dice el expediente técnico. Puede sugerir, puede revisar, puede proponer modificaciones, puede proponer mejoras, a lo mejor asumir algunas porque pueden formar parte de su proceso constructivo, pero aquello pues que el contratista encuentre que no está definido en el expediente técnico, que no forma parte de su alcance, entonces lo va a reclamar como un adicional. Bien, entonces con esta introducción veamos qué cosa es el expediente técnico. Es un conjunto de documentos, como su nombre lo dice, es un expediente, que permiten definir el alcance y además deben permitir la adecuada ejecución de la obra. Debe proporcionar información coherente y técnica, es decir, tiene que estar compatibilizada, incluyendo una memoria descriptiva, planos, fundamentar los planos, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos con la fecha de determinación del presupuesto, las fórmulas polinómicas, análisis de precios unitarios, gastos generales, programa de ejecución, calendario de avance de obra valorizado y además todos los estudios que llevan a hacer ese diseño. Asimismo, también podemos tener un levantamiento digital, georreferenciación, el uso del BIM. Entonces, hay un montón de tecnologías, hay un desarrollo tecnológico actual que hace pues, que esos expedientes técnicos tengan todo lo necesario, todas las herramientas para que no tengan pues, mayores deficiencias. Bien, cuando hablamos de compatibilización, nos referimos a que en un expediente técnico intervienen diferentes especialidades. Interviene la arquitectura, interviene las estructuras, la parte electromecánica, la parte de electricidad, instalaciones sanitarias, etc. Bien, instrumentación. Entonces, ¿qué significa? Que partiendo de un diseño arquitectónico, partiendo de una distribución de las partes que van a constituir la obra, y vienen los planos de planta, los arreglos generales, los layouts, etc., el arquitecto define pues la forma, ¿no es cierto? Y después viene el ingeniero estructural y lo que hace es hacer que esa obra tenga pues un comportamiento estructural adecuado. Y si tiene instalaciones eléctricas, mecánicas, instrumentación, sanitarias,
claramente pues van a intervenir varios especialistas, pero cada uno de ellos va a trabajar individualmente su especialidad, lo cual implica que después tenemos que compatibilizar todo esto, es decir, que no se presenten interferencias entre una instalación eléctrica y una instalación sanitaria. Muchas veces vemos pues instalaciones colgadas del techo y donde se cruza pues un tubo de electricidad con uno de agua, con uno de desagüe. Hoy en día con el BIM podemos detectar esto con más facilidad. Antiguamente se hacía en una habitación donde se iban dejando los planos, iba entrando cada especialista e iba poniendo pues su parte. Bien, entonces vamos a ver un poco en detalle cada uno de estos elementos. La memoria descriptiva, en primer lugar, es un documento que resume, describe, como su nombre lo indica, de qué se trata el proyecto. Entonces, de la lectura de la memoria descriptiva podemos tener un conocimiento ya bastante más certero de lo que se trata el proyecto. Bien, ¿qué consideraciones se han tenido? ¿Cuáles son estas suposiciones con las cuales se ha trabajado o se ha tomado como punto de partida? ¿Cuáles han sido esos lineamientos básicos que ha entregado la entidad o el propietario para elaborar este diseño de ingeniería? Y los planos son la representación gráfica a escala de lo que hay que construir. Todos sabemos lo que son planos. Bien, ahora, antiguamente, pues, teníamos salas de dibujo con tableros y reglas T y escuadras y todo. Hoy tenemos, pues, el AutoCAD y todas las herramientas, pues, para dibujar planos que nos permiten tener puntos de vista diferentes, pues, del plano. Bien. Y luego vienen las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas es una descripción de las características técnicas y requisitos funcionales del bien a ser contratado, que incluye cantidades, calidades y condiciones bajo las cuales se ejecutan las obligaciones. ¿Qué significa todo esto? Significa que nosotros buscamos en la especificación qué tipo de material vamos a usar, cuáles son las pruebas que hay que realizar, cómo se mide el avance, cómo se paga el avance, y todo aquello pues, que para nosotros es importante para cumplir con aspectos de calidad. Se tiene que cumplir con las especificaciones técnicas. Le dice, ¿qué cosa es primero, el plano o la especificación técnica? Unos dicen que el plano, otros dicen que la especificación técnica. La ley ha puesto que en los contratos de suma alzada primero es el plano y después es la especificación. Pero en realidad, ambas tienen que marchar juntas. Ambas tienen que marchar juntas. Algo que esté en un plano y que no tenga una especificación, evidentemente no se puede ejecutar, por más que el plano tenga prelación. Y algo que no figura en el plano, pero nos aparece una especificación, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? O sea, ¿dónde está? Esto que me estás poniendo aquí, ¿dónde está? No lo veo. Bien, entonces hay que entender que esta prelación tiene que ver con temas de contradicciones que pudieran presentarse entre planos y especificaciones, pero no cuando hay falencia. Cuando falta algo, falta, así de simple, y hay que completarlo. Bien, luego de esto tenemos los metrados. No estoy yendo en el orden que lo define la definición, valga la redundancia, expediente técnico. ¿Qué son los metrados? Los metrados es una cuantificación, un cálculo que nos permite conocer cuál es la cantidad de trabajo que hay que realizar de acuerdo con las partidas definidas presupuestalmente. Bien, ¿cuántos metros cúbicos hay que colocar? ¿Cuánta armadura hay que colocar? ¿Cuánto encofrado hay que utilizar? Y esto se logra a partir pues, de los documentos gráficos, que son los planos, que nos permiten a nosotros calcular, principalmente en función de la geometría de los elementos, y la geometría, hablo de caras, volúmenes, etc. Entonces, a partir de esta geometría, podemos nosotros estimar cuál es la cantidad de trabajo que es necesario realizar según una unidad de medida, metros cúbicos, metros cuadrados, etc. ¿No es cierto? Entonces, existen principalmente dos sistemas de contratación. Hay muchos más, pero los que nosotros siempre hablamos son la suma alzada y los precios unitarios. Cuando se habla de un contrato a suma alzada, se entiende, se supone, se asume que el expediente técnico
está brindando, está ofreciendo la cantidad lo más exacta posible de los elementos que hay que construir, las cantidades, los metrados más exactos posibles, así como los requisitos de calidad. De forma tal que un contratista, un postor, puede, a partir de este expediente técnico y estos metrados, generar una propuesta que va a ser un precio fijo, que no va a variar, siempre y cuando no existan modificaciones del expediente técnico. Entonces, los metrados son fijos e inalterables cuando en el expediente técnico, en un contrato a suma alzada, cuando en el expediente técnico todo está definido. Luego hay otros proyectos en los cuales, por su naturaleza, no es posible tener esa precisión, esa exactitud. Por ejemplo, contratos donde hay mucho movimiento de tierras, carreteras, contratos donde hay mucha variación del terreno, líneas de transmisión, canales, etc. Y entonces, el plano puede reflejar aquello que se ha podido levantar, ya sea topografía, etc., y se ha podido representar. Y entonces se hace un metrado basado en lo que el plano nos entrega. Cuando llegamos a la obra y replanteamos la obra, es decir, representamos en el terreno, en la realidad, lo que en el plano está a escala, entonces nos vamos a dar cuenta que esos metrados pueden variar y pueden ser mayores. Y eso es lo que se denomina un mayor metrado. El mayor metrado entonces es un incremento de una partida que se tiene que ejecutar, pero que no viene de una modificación. Es justamente que lo que estaba definido en el expediente técnico, al momento de ir a la obra, al campo, a la realidad, eso resultó ser diferente. Siempre hablamos de mayor metrado porque va a tener un impacto en el costo de mayor costo, pero también existe el menor metrado. El menor metrado es lo mismo al revés. Es decir, es un decremento, una disminución del metrado indispensable para la finalidad de la obra que no provenga de una modificación. Que no es lo mismo que un deductivo o que una reducción de obra. No es lo mismo. Bien, un deductivo o una reducción de obra es algo que se deja de hacer. Se deja de hacer porque aparece una situación diferente, ya sea un adicional o ya sea una necesidad de la entidad de que no se haga. Bien, entonces tiene que entenderse que no es lo mismo un mayor metrado o un menor metrado que un deductivo o una disminución de obra. Bien, con todo esto ya estamos listos para armar nuestro presupuesto. El presupuesto es el valor económico estructurado por partidas con metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, utilidad e impuestos. Entonces este presupuesto va a estar hecho en función del expediente técnico tal como está definido, en función de ese alcance que está definido en la memoria descriptiva, en los planos, en las especificaciones. Entonces vemos pues que la memoria descriptiva, los planos y las especificaciones constituyen eso que llamamos alcance, primer elemento de la línea base. Y ahora vamos a ver el presupuesto. En realidad aquí la lógica es un poquito al revés, pero como les dije, estoy siguiendo el orden de la definición. Entonces, aquello que no está en el expediente técnico, que se encuentra, se descubre, aparece mientras se está ejecutando la obra, y que es necesario hacerlo, porque si no se hace, no se va a cumplir con la finalidad del contrato, es lo que llamamos una prestación adicional. Una prestación adicional de obra. Es decir, hay que hacer algo más que no estaba originalmente en el alcance, y no es porque se le ocurre a alguien, sino porque realmente no está. Y ese algo más, evidentemente, va a costar algo más. Y eso genera el presupuesto adicional de la obra. En la valoración económica es una prestación adicional que tiene las reglas que están en el reglamento de cómo se evalúa esa prestación adicional. Pero aquí hablamos de precios unitarios. ¿Qué cosa es un análisis de precios unitarios? O de costos unitarios, le llaman algunos, ¿no? Es un estudio detallado del costo de una determinada unidad de obra. Una unidad de obra es, digamos, el elemento mínimo que se tiene que construir. Bien, columna, viga, placa,
instalación eléctrica. Entonces, hacer el análisis de precios unitarios implica poder hacer una estimación de los recursos necesarios para llevar a cabo esa unidad de obra. ¿Y esos recursos qué son? Son materiales. ¿Qué material necesito? Necesito cemento, necesito concreto, necesito madera, necesito fierro de construcción, alambre. ¿Cuánto necesito? Eso va a salir del metrado. El metrado, los rendimientos de material, el diseño nos va a indicar qué cantidad de materiales necesito. Dentro de esos materiales hay que tener en cuenta que existen las mermas, los desperdicios, los cortes, los doblados. Entonces, lo que se paga es el material neto. Bien, lo que implica llegar a ese material neto, que son por ejemplo los desperdicios, va a estar incluido dentro del costo. Entonces sí, cuando estamos vaciando concreto, estimamos que va a haber un porcentaje que se va a perder porque se derrama o por lo que sea, no podemos cobrar por eso que se derramó, pero nos lo van a cobrar a nosotros. ¿Quién? La planta. Entonces tenemos que poner ese desperdicio, esa merma, esa tolerancia o esa provisión de diferencia que se puede dar en los materiales dentro de nuestro precio. Bien, si además vemos que hay una diferencia de metrados que no nos la van a pagar porque el contrato es a suma alzada, también si encontramos una diferencia de metrado al momento de preparar nuestra propuesta, tenemos que tener en cuenta que no nos van a pagar un mayor metrado porque no existe dentro de la suma alzada, entonces tenemos que ponerlo en el precio. Bien. Luego tenemos la mano de obra. La mano de obra, obviamente, son las personas, las cuadrillas de trabajo, el personal obrero que lleva a cabo la obra. Entonces está formado por distintas categorías: oficial, operario, oficial y peón, ¿no? Operador de equipo. Entonces, esta mano de obra tiene que ver con rendimientos. ¿Cuántas horas hombre se requiere para ejecutar una unidad de obra? O de otra manera, ¿cuántas unidades de obra yo puedo ejecutar en un día? Y para ejecutar esa unidad de obra en un día, ¿cuántas personas de cada categoría necesito? Un día, una jornada de 8 horas. Entonces, si necesito 4 personas que van a trabajar 8 horas, 4 por 8, 32. Son 32 horas hombre para ejecutar esa cantidad de obra en un día. Y entonces viene lo que llamamos, lo que conocemos como el rendimiento. Bien. Cada categoría tiene un costo y entonces se multiplica el uso de esas horas hombre por ese costo y tenemos el costo de la mano de obra. Y luego tenemos los equipos y las herramientas, que son la maquinaria o las herramientas manuales que se requieren para llevar a cabo el trabajo. No es equipo que va a quedar instalado, es equipo que se utiliza y después se retira y se va. Bien, entonces, en el caso de la maquinaria del equipo, se puede estimar, al igual que la mano de obra, como un rendimiento, ¿no? Para estimar horas máquina o días máquina, porque de repente hay máquinas que no nos lo entregan por hora, sino por día. Y ahí vienen pues las correcciones de los presupuestos por utilización de recursos, ¿bien? Y las herramientas manuales que tienen normalmente los obreros, usualmente se aplica un porcentaje de mano de obra, ¿no? Se podría calcular, pero la verdad es que hay tanta experiencia a lo largo de tantos años que ya se aplican porcentajes. Entonces, con esto podemos obtener los costos. Y los costos los vamos a dividir en dos partes. El costo directo, que es lo que cuesta ejecutar la obra físicamente, y donde intervienen estos materiales, mano de obra y equipos, y el costo indirecto, que es lo que cuesta dirigir, gestionar esa obra, controlarla. Es decir, es un grupo de personas que no va a estar trabajando físicamente en la obra, en el campo, excavando zanjas o colocando acero, sino va a estar en oficinas, en gabinetes, va a estar en distintos sitios, en un laboratorio, en una posta médica, en fin, donde sea que le toque, pero es personal que no trabaja directamente en la materialización. Por eso se llama costo indirecto. Lo que no es directo es indirecto. No hay más posibilidades. O es directo o es indirecto. Bien. El costo indirecto en los presupuestos lo conocemos como los gastos generales. Y los gastos generales son de dos tipos: los gastos generales fijos y los gastos generales variables.
¿A qué llamamos gastos generales fijos? Aquellos que solamente se utilizan o se incurre una vez durante la ejecución de la obra. Es decir, no depende de lo que dure la obra. Mientras que los gastos generales variables se necesitan probablemente todos los días, el residente, la oficina técnica, el personal de campo, la gente de seguridad, etc. Entonces, ellos tienen que estar durante todo el plazo o parte del plazo de la ejecución. Entonces, ese costo va variando día a día y por eso lo llamamos gasto general variable. Bien, esta distinción es importante porque en el caso de los presupuestos adicionales de obra, se tiene que calcular los gastos generales de la prestación adicional. Y un tema importante y relevante acá es que los gastos generales no son un porcentaje del costo directo. No se pueden calcular como un porcentaje del costo directo. Los gastos generales se tienen que calcular. ¿Con qué? Con los recursos que vamos a utilizar para gastos generales. Entonces, una vez que sabemos cuáles son todos esos recursos, variables y fijos, que vamos a utilizar como gastos generales, entonces llegamos a un valor de gastos generales y después simplemente de manera referencial lo dividimos entre el costo directo. No hay ninguna regla que diga que tenga que estar dividido entre el costo directo, puede estar dividido entre el total del monto, pero la costumbre es que lo dividimos entre el costo directo para efectos de valorización, nada más. Después, bueno, es que los gastos generales del contrato eran 8%, así que la prestación adicional también es 8%. No es así. No tiene por qué ser así. Puede ser cualquier otro número, incluso mayor que el 8%. ¿Por qué? Porque ese mismo diseño que hicimos para el contrato global, hay que hacerlo para la prestación adicional. Entonces, esto es importante tenerlo claro porque siempre vemos, pues, bueno, gastos generales es tanto. No, no es tanto, hay que calcularlo. Todos estos valores que estamos diciendo se calculan en función de los valores de mercado en el mes en que se ejecuta o se efectúa o se elabora o se calcula el presupuesto. Entonces quiere decir que los insumos, los recursos, que los tenemos referencialmente con un valor de mercado, ferreterías, depósito de materiales, arrendadores de equipos, costo de la mano de obra que tiene pues las tablas de Capeco, etc. Entonces, ese mes en el cual se calculan los costos lo llamamos el mes base. Es el mes base. Los costos de nuestro presupuesto tienen como base el mes de abril de 2026. O sea, todo ha sido calculado con abril de 2026. Pero después viene el procedimiento de selección y esto se contrata 3, 4, 6 meses después, noviembre. La obra empieza en noviembre. Los costos ya no son los mismos, no necesariamente. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que hay que reajustar los presupuestos. No significa calcularlo de nuevo. Lo ideal pudiera ser calcularlo de nuevo, pero ya que es un trabajo que ha costado tiempo y dinero hacerlo, ahora tenemos unos índices que los publica el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, que se ponen sobre una fórmula, que esa fórmula lo que hace es representar la estructura del presupuesto dividido en mano de obra, materiales, equipos, otros gastos generales y utilidad. Y además distribuyendo en la mayor cantidad posible de índices representativos de los distintos insumos que están en el presupuesto. De manera tal que cuando se valoriza mensualmente o periódicamente la obra, se busca cuáles son los índices del mes en que se ha valorizado y se dividen entre los índices del mes base, se aplican en la fórmula para poder reajustar el precio o el costo de esa valorización. En la regla de la norma nos dice que hay que usar los índices del mes de pago, o sea, del mes siguiente. Nosotros valorizamos marzo y nos pagan en abril. Entonces tenemos que utilizar índices de abril. Pero como estamos en marzo, no hay índices de abril. Probablemente ni siquiera tengamos índices de marzo. Los índices que tenemos son los de febrero.
Entonces, ¿qué significa? Que vamos a cobrar con índices de febrero, a reajustar con índices de febrero, y después cuando tengamos los índices de abril, vamos a regularizar, y eso se llama regularización del reajuste. ¿Bien? Entonces, esto también tiene que estar dicho en el expediente técnico. Hay algunas normas que están cambiando con respecto al decreto 01179, que era el que ha regido hasta el momento, creo que todavía sigue, las fórmulas polinómicas. Han aumentado el número de índices porque evidentemente teníamos alrededor de 65 índices que ya no eran representativos de todos los insumos que existen hoy en día. Entonces están apareciendo nuevos índices y se está viendo pues cómo acercar más la fórmula polinómica a una realidad. Porque la fórmula polinómica, tal como estaba concebida anteriormente, tenía muchas, ¿cómo podríamos decir? Muchas incoherencias, muchas posibilidades de no representar fielmente ni el presupuesto, ni las variaciones, y además se tenía que usar la fórmula polinómica del expediente técnico cuando el contratista ha fijado sus precios probablemente con una estructura diferente. Bien, entonces eso generaba pues distorsiones en la fórmula polinómica que hoy en día pues está buscando mejorar. Entonces, un contratista va a consignar en una valorización el monto resultante del índice, último índice publicado, y una vez publicado aquel que corresponde, entonces habrá una regularización, ¿no? Es potestad del contratista solicitar la aplicación y pago de reajustes en la valorización o en la liquidación. Este es un tema importante porque aquí se aclara algo que parecía que algunas entidades no tenían claro en la ley anterior y no pagaban los reajustes porque lo que ellos decían es que la ley indica que el reajuste se podía pagar en la valorización o en la liquidación y ellos elegían la liquidación. Pero no funcionaba de esa manera. En realidad lo que quería decir eso es que se pague en la valorización y cualquier diferencia que se pudiera haber dado por la regularización se podía pagar en la liquidación. Ahora lo ha puesto más claro, el contratista decide, no la entidad, si le pagan en la valorización o si lo pagan en la liquidación. Evidentemente que el contratista va a preferir que le paguen la valorización y no porque quiera más plata, sino porque le ha costado más plata, porque el reajuste es lo que realmente le ha costado el insumo. Bien, sobre la programación hay varios conceptos, ¿no? Y hablan en el expediente técnico del programa de ejecución y el calendario de avance de obra valorizado. Veamos algunas definiciones interesantes, ¿no? Que están en la norma, en el reglamento. Programa de ejecución, secuencia lógica de actividades de una obra o consultoría que incluye plazos, hitos, clave, recursos necesarios, así como permisos y licencias requeridas. Es decir, en una definición anterior, en la ley anterior decía que las actividades tenían que, solamente las actividades que estaban en el presupuesto, en las partidas del presupuesto. Y esto conllevaba a errores de programación muy grandes, porque hay muchas actividades que no necesariamente están en una partida, pero que sí forman parte de la secuencia. Y entonces te quitaban actividades que decían no porque no están en el presupuesto, pero ahí había un problema más serio, que no se estaba interpretando bien la norma, porque la norma no decía actividades que estuvieran en la partida del presupuesto, decía eso y además decía así como las vinculaciones que pudieran necesitarse. Entonces ya con eso le daba una amplitud a la definición, donde íbamos más allá de las partidas del presupuesto, y ahora no sé si ha mejorado la definición, pero dice permisos y licencias, porque normalmente muchas de esas actividades que no estaban en el presupuesto tenían que ver con permisos y licencias, ¿bien? Pero pueden haber otras, y eso realmente lo tendría que definir el contratista o el ejecutor. ¿Por qué? Porque él es el que hace la obra, ¿bien? Entonces el expediente técnico le puede dar una visión del proyectista que lo que ha permitido es definir el plazo, pero después la programación la tiene que hacer el propio contratista, utilizando el método de la ruta crítica, que es el utilizado universalmente, o cualquier otro método de planificación previamente sustentado ante la entidad. Por ejemplo, en carreteras tenemos el método tiempo-camino,
que es más gráfico, más representativo de lo que es una obra lineal, una carretera. Pero entonces aquí se habla del método de la ruta crítica. Entonces tenemos que entender qué cosa es el método de la ruta crítica. El método de la ruta crítica es una forma, es una herramienta que permite programar secuencias de actividades con un orden lógico que permiten establecer la mínima duración del proyecto y que además presenta una flexibilidad en cuanto a su estructuración. O sea, un programa hecho como método de ruta crítica no es rígido, no es tajante, ¿bien? Es flexible por definición. La propia definición de método de ruta crítica, que no la tiene la ley, pero sí la tiene el PMI, por ejemplo, nos dice eso. Y entonces de ahí viene la derivada. ¿Y qué cosa es la ruta crítica? Dentro de esa secuencia lógica de caminos de red, hay por lo menos uno que es el de mayor duración, el más largo. Entonces, ese de mayor duración es el que permite, es el que define el plazo, el mínimo plazo para ejecutar la obra. Una característica importante de la ruta crítica es que va de principio a fin. No hay rutas críticas que empiecen a la mitad, porque si no, no estaría definiendo el plazo. Va de principio a fin. Bien, entonces hay que tener claro que no necesariamente hay una sola ruta crítica. Puede haber varias. Y por ahí alguien me dijo una vez, pero está en singular. Entonces, ¿qué quieres que diga? La ruta crítica o las rutas críticas se entiende en cualquier cuerpo legal que el singular y el plural son equivalentes. Entonces, porque diga la ruta crítica no significa que sea en singular. Es un concepto la ruta crítica. ¿Bien? ¿Qué significa afectación de la ruta crítica? Significa que ha ocurrido algo que ha hecho que esa ruta crítica ya no se pueda cumplir. No significa única y exclusivamente que ha sido afectada una actividad de la ruta crítica. Porque las actividades que no están en la ruta crítica son actividades que tienen holgura, es decir, un tiempo adicional que pueden demorarse sin afectar el plazo. Pero si esa holgura es consumida, es decir, no nos alcanza, entonces la ruta crítica se va a impactar. ¿Por qué se va a impactar? Porque el plazo final, la fecha de término de la obra, se va a correr para adelante. Y entonces ya el solo hecho de que esa fecha de término se corra para adelante ya afectó la ruta crítica. Bien, entonces por eso ahora la ley le ha agregado esta frasecita pintada en rojo: las actividades que no forman parte de la ruta crítica inicial pueden volverse críticas. Bien, entonces ya aquí nos está hablando pues del plural. Las actividades pueden volverse críticas, no es una sola ruta crítica. Y se los comento pues porque tuvimos un caso donde la supervisión denegó una ampliación de plazo porque decía que la actividad afectada no era crítica. Y el contratista dice, está bien, no es crítica, pero ha consumido su holgura. Entonces yo le estoy restando la holgura y te estoy reclamando lo que se ha sobrepasado de la holgura. Ah, no, porque yo, dijo el supervisor, le he consultado al asesor legal y el asesor legal me ha dicho, no, es que si no es actividad crítica, entonces no corresponde la ampliación de plazo. Y ahí, algo que siempre digo, no renunciemos a ser ingenieros, no renunciemos a los temas técnicos. El derecho está bien, la ley está bien, pero lo técnico también está bien. Entonces, si hay una afectación de ruta crítica porque se consume una holgura, es una causal de ampliación de plazo, por lo menos para analizarlo. Entonces hay que tenerlo claro. Bien, luego tenemos el calendario de avance de obra valorizado, que dice que es un documento en que consta la valorización de las partidas. O sea, lo que está diciendo el calendario de avance de obra valorizado es cuándo voy a valorizar y cuánto cada partida. Y se formula a partir del programa de ejecución de obra. Es decir, primero está el programa de ejecución de obra. El programa de ejecución de obra nos va a dar lo que conocemos como el avance físico. El avance físico. Que no es parejo, no es lineal. No es que todos los meses vamos a tener el mismo avance. Hay que estimar el avance de cada periodo, cada semana, cada quincena, cada mes. Que no tiene por qué ser
exactamente igual, no es lineal, no va a ser lineal, raro que sea lineal. Entonces la valorización tampoco es lineal. La valorización tampoco es lineal. Y además el avance físico tiene otra cortapisa, las especificaciones técnicas, que te dicen en qué momento puedes valorizar. Entonces quiere decir que tú puedes tener un avance físico determinado, pero que no necesariamente se va a reflejar en la valorización. Recién se va a reflejar, recién van a ser iguales cuando concluya la partida. Entonces el avance valorizado no es igual necesariamente al avance físico. Normalmente el avance físico va más adelante que el avance valorizado. Entonces se comete un error cuando se calcula un avance físico y ese avance físico se multiplica por el precio de la partida y dice, esto es lo que voy a valorizar. Tú no sabes si realmente eso es lo que vas a valorizar porque no sabes si ese avance físico ha cumplido con todos los requisitos de valorización. Y otra cosa que no dice la definición del expediente técnico, pero es importantísimo, son los calendarios. Calendarios de utilización de equipos, calendario de utilización de materiales, calendario de utilización de mano de obra. El calendario está extraído del programa de ejecución de obra, donde nos dice en qué momento necesitamos qué recursos y en cuánta cantidad. Entonces los calendarios nos permiten a nosotros, por ejemplo, manejar una procura, manejar una contratación, una subcontratación. Entonces es importante que todo esto pueda figurar. Si no está en el expediente técnico, porque el expediente técnico solamente dice programa de ejecución y calendario valorizado, hay que ir un poco más allá. Hay que ir un poco más allá. Y probablemente si no lo hace el proyectista, porque dice no está a mi alcance, no forma parte de lo que me han pedido, lo puede hacer el postor en el momento que está preparando su oferta a partir de un expediente técnico. Bien, bien, entonces con esto hemos visto cada uno de los elementos constitutivos de un expediente técnico. Pero aquí falta algo, porque en esta ley 32069 se ha incorporado con mayor énfasis, con mayor convicción en la gestión de riesgos que en la ley 3225, donde estaba definido pero era como muy tímido en cuanto a sus definiciones. Porque acá, en esta nueva ley, incluso se ha incorporado lo que conocemos como el análisis cuantitativo del riesgo, que no estaba en la ley anterior. Y el análisis cuantitativo del riesgo genera reservas de dinero, reservas de tiempo, más allá del análisis de precios unitarios, más allá del método de la ruta crítica, que tienen que incorporarse tanto al presupuesto como al programa para poder absorber los riesgos, para poder estar protegido de los riesgos. Y esto se hace a partir de un análisis cuantitativo. Bien, el análisis cualitativo está solamente dicho en la ley 32069 y solamente nos dice en qué tan severo es un riesgo. Pero no nos dice cómo nos protegemos de ese riesgo. Bien, bien. Vamos a ver algunas disposiciones. El expediente técnico de obra tiene que tener coherencia con el objetivo de alcance que sustentan la viabilidad de las inversiones. Comprende el diseño y es elaborado por la entidad contratante. Y para eso hay un órgano encargado de elaborar el expediente técnico. Bien. O se contrata a una consultoría de obra o un proyectista para que, dependiendo pues, del sistema de entrega, para que en conjunto, entidad, proyectista o en conjunto con la obra, cuando es un diseño y construcción en una modalidad que llamamos fast track, se puede hacer un expediente técnico que realmente refleje lo que va a ser la obra. Entonces tiene que incluirse el proceso constructivo. Lo que está diciendo acá es que el proyectista tiene que tener en cuenta la manera como trabaja un contratista y no es ser solamente teórico. Bien por ahí, por ejemplo, Capeco nos ofrece unos rendimientos, los rendimientos de Capeco, pero los rendimientos de Capeco no es que sean malos, sino que son para ciertas condiciones, que realmente o probablemente no sean iguales a la de la obra. Cuando sea el contratista el que elabora el expediente técnico, entonces tiene que hacerlo de conformidad con los entregables que están previstos en su contrato. El expediente técnico es puesto a disposición del contratista y por lo tanto
el contratista tiene la responsabilidad de revisarlo, tiene que revisarlo. Y además el supervisor de la obra también tiene que revisarlo. ¿Bien? Y esta revisión es a los 12 días de suscrito el contrato. Antes era un mes. Oye, pero de un mes me lo ha bajado a 12 días. En realidad no se entendía bien eso de un mes, como no se entiende bien lo de los 12 días. El expediente técnico está en permanente revisión. Desde que el contratista, el postor, recibe el expediente técnico para hacer su propuesta, ya lo está revisando. Es más, consulta y observa. Le contestan las consultas y las observaciones. El expediente técnico se actualiza. Entonces, cuando llega la suscripción del contrato, ya hay gran parte de ese tiempo avanzado y entonces es simplemente consolidar. Y esta revisión tiene que ver principalmente con la compatibilización. Es responsabilidad tanto del contratista como del supervisor presentar este informe técnico. Al supervisor le dan 5 días después que haber sido recibida esta evaluación. Entonces, ¿tiene que esperar eso o ya está haciendo su propia revisión? Es más, ¿por qué no lo hacen en conjunto? Que sería pues bastante más útil. Bien, la entidad evalúa todo esto que ha recibido y en 10 días máximo tiene que contestar o pronunciarse acerca de este informe. Entonces, si a partir de ese informe se detectan omisiones que puedan impactar, se puede acordar o suspender la obra o hacer las adecuaciones, dependiendo pues de la magnitud. Han habido casos donde un expediente técnico tan mal hecho que no se ha podido continuar porque los errores parten desde la fundación y ni siquiera se puede ejecutar la fundación. Tenemos un caso bien interesante porque empiezan a excavar y encuentran una napa freática que no estaba en el expediente técnico, no estaba en el estudio de suelos y eso cambiaba totalmente el diseño de la fundación. Bien, va a haber siempre alguien a cargo, alguien responsable de la elaboración del expediente técnico. Si es el contratista el que está a cargo del expediente técnico, él va a nombrar a un jefe de elaboración. Profesional, colegiado, habilitado, especialista en el tema de la obra, ¿no? Puede ser ingeniero, arquitecto, un profesional de la ingeniería que tenga la experiencia y la especialidad necesaria para hacer un documento tan complejo. Si lo hace la entidad tiene que indicar o nombrar a este responsable, a este jefe de elaboración del expediente técnico. Luego el expediente técnico tiene que ser aprobado por el órgano encargado que emite la resolución 10 días después de que se ha dado la conformidad, pero este plazo no es aplicable cuando es la propia entidad la que lo hace y lo hace dentro de sus propios tiempos porque es un requisito indispensable para poder salir a licitación. Terminado este expediente técnico, el área usuaria emite una retroalimentación de los cambios o costos, etcétera, que pudieran darse. Entonces, con todo esto lo que se está buscando es, de alguna forma, minimizar o reducir lo que llamamos, pues, y lamentablemente nos persigue hasta ahora, deficiencias del expediente técnico. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Ha sido muy apretado, evidentemente, pero hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de aspectos esenciales de lo que implica el expediente técnico. Si hay alguna pregunta, por favor, quedo atento.